Marina dobló las sábanas por última vez en aquella casa. Sus dedos conocían cada pliegue de la tela, cada marca de uso, cada hilo que empezaba a deshilacharse tras tantos lavados. 8 años doblando las mismas sábanas, barriendo el mismo suelo, preparando el mismo café que él tomaba sin mirarla. 8 años despertando junto a un hombre que llevaba mucho tiempo durmiendo boca arriba, como si su cuerpo fuera un territorio que ya no quería explorar. La maleta yacía abierta sobre la cama que compartían, o mejor dicho, sobre la cama donde dormían juntos como dos desconocidos que habían perdido el último tren, y no tenían más remedio que compartir el mismo banco de espera. Dentro guardó 3 blusas, 2 faldas, el cepillo que su madre le había regalado antes de morir y una vieja fotografía de cuando aún creía que sonreír era sencillo. No se llevó nada más, no porque no pudiera, sino porque ya nada de lo que había allí le pertenecía de verdad. Carlos estaba en la habitación con los brazos cruzados, con esa expresión que ella conocía también, la misma que tenía cuando el equipo perdía, cuando la comida estaba fría, cuando ella existía de una forma que lo incomodaba, pero esta vez había algo más. Una determinación fría y calculada. Había tomado una decisión, y Marina sabía que las decisiones de Carlos eran como piedras arrojadas al agua. Una vez lanzadas, no había forma de recuperarlas. «Mi madre se quedará en tu habitación», dijo sin darse la vuelta. «Necesita cuidados, ¿entiendes?» Marina lo entendía, siempre lo entendía. Lo entendía cuando él llegaba tarde sin dar explicaciones. Lo entendía cuando se olvidaba de su cumpleaños. Lo entendía cuando miraba su vientre plano con ese desprecio silencioso, como si su útero vacío fuera una ofensa personal, una traición que le cometía cada vez que menstruaba. Lo entendía cuando los vecinos murmuraban y cuando su suegra le preguntaba, por centésima vez, si ya había consultado a ese médico, probado esa infusión, ese remedio casero, a ese santo. «Carlos», empezó, y su propia voz le pareció extraña, como si viniera de muy lejos, de una versión de sí misma que aún tenía fuerzas para discutir. «No compliques las cosas», la interrumpió. «Sabías que esto podía pasar. Necesito hijos, Marina. Mi padre necesita nietos. La granja necesita herederos. Tú no puedes proporcionármelos». Quería decirle que no era una máquina, que el amor debería ser más grande que un vientre fértil, que en 8 años había cosido cada botón suelto de sus camisas, cuidado de su suegra cuando estaba enferma, preparado todas las celebraciones navideñas, sin quejarse jamás de pasar la noche de pie, mientras todos los demás celebraban. Quería decir que había amado con una intensidad que debería contar. Pero las palabras se le atascaron entre el pecho y la garganta, y solo salió un silencio denso como la miel. Ella cerró la maleta. Afuera, el sol de marzo abrazaba el asfalto del pequeño pueblo de Santa Lucia. Marina caminaba por la calle principal, rozando su pierna con la maleta a cada paso, sintiendo las miradas, incluso antes de verlas. Todo el pueblo ya lo sabía. En lugares pequeños como este, las noticias vuelan más rápido que el viento, y la vergüenza ajena es el pasatiempo favorito de quienes no tienen nada mejor que hacer. Doña Carmen, de la panadería, fingió no verla. Seu Antonio, de la tienda de la esquina, bajó la vista al verla pasar. Las mujeres de la plaza interrumpieron su conversación un instante, solo un instante, el suficiente para que supiera que hablaban de ella. Marina mantuvo la cabeza alta, no por orgullo, sino porque si la bajaba, las lágrimas caerían, y se había prometido a sí misma que no lloraría donde la vieran. No tenía a dónde ir, sus padres habían muerto. Su única hermana vivía demasiado lejos y ya tenía suficientes problemas como para tener que acoger a una mujer divorciada y sin dinero. Marina caminó hasta la parada de autobús a las afueras del pueblo y se sentó en el desgastado banco de madera, junto a una anciana que dormía con la boca abierta y un joven que tecleaba frenéticamente en su celular, ajeno a lo que pasaba. El autobús a la capital salía en 2 horas. Tenía suficiente dinero para el pasaje y quizás para una semana de alojamiento en una pensión barata. Después, no lo sabía, pero lo descubriría, siempre lo hacía. Eso era lo que hacía la gente como ella. Seguía adelante, incluso cuando el camino por delante era solo oscuridad. Fue entonces cuando el coche se detuvo. Un coche negro, demasiado grande para las estrechas calles de Santa Lucia, de esos que la gente miraba 2 veces, no porque reconocieran la marca, sino porque sabían que representaba un mundo al que no pertenecían. El conductor salió primero, un hombre de traje que parecía incómodo con el calor, y abrió la puerta trasera, y luego se fue. Marina lo reconoció al instante, aunque nunca habían hablado en persona. Todos en Santa Lucia conocían a Rafael Medeiros, aunque fuera de lejos. Era hijo del viejo Medeiros, el hombre que una vez fue dueño de la mitad de las tierras de la región antes de perderlo casi todo en malos negocios y apuestas aún peores. Pero Rafael había reconstruido el apellido familiar. Se había mudado a la gran ciudad. Había amasado una fortuna en algo relacionado con la tecnología.
nadie sabía exactamente qué, y ahora regresaba de vez en cuando a visitar lo que quedaba de la propiedad familiar, siempre con ese aire de alguien que ya no pertenecía allí, pero que tampoco podía abandonarla por completo. Era alto, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes y ojos verde grisáceos que parecían guardar demasiados secretos. Vestía ropa sencilla, pero de esa sencillez que tiene un precio. Una camisa blanca de corte perfecto, pantalones oscuros y zapatos de cuero que jamás habían pisado barro. Y llevaba en brazos a una niña de unos 4 años, con rizos dorados y ojos idénticos a los suyos, que dormía con la cara apoyada en su hombro. Rafael se detuvo frente a la panadería. Parecía estar pensando en algo, y entonces su mirada se encontró con la de Marina. Apartó la mirada por reflejo. No quería que la vieran así, sentada en el banco de una parada de autobús con una vieja maleta a sus pies y toda su vida desmoronándose a su alrededor. Pero cuando volvió a mirar, él seguía observándola con una expresión que no pudo descifrar. No era exactamente lástima, ni curiosidad morbosa, como la de los demás. Era algo más cercano a reconocimiento, como si viera algo en ella que los demás no. La niña se removió en sus brazos, murmurando suavemente, y él apartó la mirada. Entró en la panadería, y Marina volvió a contemplar el horizonte vacío, donde el asfalto temblaba con el calor como si el suelo mismo no estuviera seguro de su forma. Media hora después, apareció de nuevo. «Disculpe», dijo, y su voz fue más suave de lo que ella esperaba. «Eres Marina, ¿verdad? La esposa de Carlos». «Ex esposa», corrigió, y las palabras salieron más ácidas de lo que pretendía. «O casi. Creo que aún tiene papeles que firmar». Él asintió, como confirmando algo que ya sospechaba. La niña ya estaba despierta, abrazada al cuello de su padre, observando a Marina con esa curiosidad absoluta que solo poseen los niños. «Papá, está triste», dijo la niña en un susurro demasiado fuerte para ser discreto. «Livia», la reprendió suavemente. «Pero lo es, puedo verlo». Marina sintió una opresión en el pecho. Los niños siempre lo sabían. No había forma de engañarlos con sonrisas falsas y miradas desviadas. Presintieron la verdad como los animales perciben las tormentas que se aproximan. «¿A dónde esperas el autobús?», preguntó Rafael. «Para Capital». «¿Hay alguien esperándote allí?». Marina dudó. La respuesta sincera era no. La respuesta que preservaría su dignidad sería cualquier cosa, menos la verdad. Pero estaba demasiado cansada para mentir. Y algo en la forma en que él preguntó, sin juzgar, sin ese destello de satisfacción que algunos tienen al presenciar la desgracia ajena, la hizo simplemente negar con la cabeza. «No». Guardó silencio un momento. Livia jugueteaba distraída con un botón de su camisa. «Necesito a alguien», dijo finalmente. «Que cuide de Livia. Una niñera, creo que esa es la palabra, o una empleada doméstica, no sé. Alguien que se quede en casa, que la cuide cuando necesito trabajar, que esté presente. La última persona que contraté duró 2 meses antes de renunciar. Dijo que la casa estaba demasiado aislada, que Livia era demasiado silenciosa, que no podía adaptarse». Marina miró a la muchacha, que ahora la miraba con una intensidad desconcertante. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque te estoy ofreciendo el trabajo». Casi se rió. Casi. Lo absurdo de la situación era demasiado grande para procesarlo. Un hombre rico al que apenas conocía, apareciendo de la nada, ofreciéndole justo lo que necesitaba cuando ya no le quedaba nada. Parecía una trampa, o un sueño, o una mala broma del universo. «No me conoces», dijo ella. «Conozco tu reputación. Cuidaste a la suegra de Carlos durante 2 años cuando estaba postrada en cama. Cuidaste la casa, la granja, todo. Y nunca te quejaste. La gente habla. La gente dice muchas cosas». «Sí, pero algunas de las cosas que dicen son ciertas». Livia se soltó de los brazos de su padre y se acercó a Marina. Se detuvo muy cerca, estudiando su rostro como si fuera un mapa que necesitaba memorizar. Entonces, sin pedir permiso, tomó la mano de Marina entre las suyas, pequeña, cálida y absolutamente confiada. «Tienes buenas manos», dijo la niña. «Mi madre tenía buenas manos, pero ya no está». Marina se quedó sin aliento, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Miró a Rafael buscando una explicación y vio algo cruzar su rostro, una fugaz sombra de dolor que intentó ocultar con demasiada rapidez. «Su madre nos dejó», dijo simplemente. «Hace 2 años. No murió. Simplemente se fue. Decidió que ya no quería ser madre, ni esposa. Tomó sus cosas y desapareció». Livia tenía 2 años. Marina miró a la niña, que aún le sostenía la mano, y sintió que se le rompía el corazón de una forma inesperada. Una niña abandonada, un padre intentando lo imposible. Y ella, que no podía tener hijos,
con la oportunidad de cuidar a una niña que necesitaba desesperadamente a alguien que la acompañara. ¿Por qué yo?, preguntó de nuevo. Hay agencias, profesionales, personas cualificadas. A Livia no le gusta la gente cualificada, dijo Rafael con un viejo cansancio en la voz. No le gusta casi nadie, pero ahora te está tomando de la mano. Eso no suele pasar. Era cierto, la niña no la había soltado. Sus deditos apretaron los de Marina como si hubieran encontrado algo que llevaban tiempo buscando. Ven conmigo, dijo. Al menos ve la casa, mira cómo está la situación. Si no te gusta, te llevaré yo mismo a la estación de autobuses y te pagaré el pasaje a donde quieras ir, sin compromiso, sin presiones. Marina miró la maleta a sus pies. La parada de autobús vacía, la ciudad que la había expulsado sin decir palabra. Y luego miró a la chica de ojos verdes que, sin saberlo, había hecho el primer gesto amable que alguien le había hecho en meses, tratarla como si valiera algo. Está bien, dijo ella, ya veré. La propiedad de los Medeiros estaba a 40 minutos de Santa Lucia, en lo alto de una colina rodeada de árboles centenarios. Marina recordaba haber pasado por allí una vez, años atrás, cuando el camino aún era de tierra y las puertas estaban oxidadas por el abandono. Ahora el camino estaba pavimentado, las puertas eran nuevas y la casa que se alzaba ante ella era a la vez imponente y extrañamente melancólica. Era demasiado grande para 2 personas, una vieja mansión cuidadosamente restaurada, conservando los altos ventanales y balcones de madera que contaban historias de otras épocas. Pero a pesar de toda la belleza, había algo vacío allí, algo que Marina sintió en cuanto cruzó el umbral, un silencio que trascendía la ausencia de ruido. Era el silencio de una casa que no estaba habitada, de habitaciones que existían sin propósito, de una familia que se había desintegrado, dejando solo fragmentos que intentaban fingir que aún formaban un todo. Es grande, dijo, porque necesitaba decir algo. Demasiado grande, coincidió Rafael. Era de mi abuela. Murió cuando yo tenía 15 años. Mi padre nunca quiso venderla. Yo tampoco. Así que la renové. Pensé que sería bueno criar a Livia aquí, lejos de la ciudad, con espacio para correr. Pero a veces pienso que fue un error. Una casa necesita más gente para tener sentido. Livia ya había entrado corriendo, desapareciendo por un pasillo con la familiaridad de quien conoce cada rincón de aquel lugar. Marina la vio marchar, pensando en cómo los niños se adaptaban a todo. Casas demasiado grandes, padres ausentes, madres desaparecidas, simplemente seguían adelante, llenando los vacíos con imaginación y esperanza, hasta que un día crecieron y se dieron cuenta de que algunos vacíos no se podían llenar. Rafael le mostró la casa en silencio, la amplia cocina con electrodomésticos que parecían nuevos, la biblioteca llena de libros que olían a tiempo, las habitaciones vacías del piso de arriba, cada una decorada con un cuidado que no correspondía al abandono. Y, por último, la habitación de Livia, una explosión de color en medio de tanta sobriedad, paredes pintadas de un amarillo suave, juguetes esparcidos por el suelo, dibujos pegados en la pared junto a la cama. Dibuja mucho, explicó Rafael. Pasa horas dibujando. No habla mucho, pero dibuja todo lo que siente. Marina se acercó a los dibujos. Había casas con tejados puntiagudos, árboles con copas enormes, un hombre alto de cabello oscuro que solo podía ser Rafael, y en casi todos una figura femenina de cabello largo que siempre aparecía de espaldas, siempre alejándose, siempre con un vacío donde debería estar su rostro. La madre. Le ardían los ojos, pero parpadeó rápidamente. No era momento de llorar. No se trataba de ella. ¿Cuánto pagarías?, preguntó, tratando de volver a llevar la conversación a lo práctico, a lo concreto, a algo que se pudiera medir y calcular. Rafael mencionó una cantidad que la hizo tragar saliva. Era más de lo que Carlos ganaba en 3 meses en la granja, más de lo que ella jamás había tenido en su cuenta personal. Es mucho, dijo. Eso es lo que vale el trabajo. Vivirías aquí. Tendrías tu propia habitación, con tus gastos cubiertos. Domingos libres, si quieres. Y Livia necesita a alguien que se quede, Marina. Alguien que no se vaya cuando las cosas se pongan difíciles. Tú pareces de las que se quedan. Casi volvió a reír. Qué ironía. Su marido la había echado por no poder darle hijos, y ahora un desconocido la quería precisamente por su capacidad de quedarse, de aguantar, de quedarse cuando todos los demás se marchaban. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Claro, pero no tardes mucho. Necesito volver a la ciudad en 3 días. Si no aceptas, tendré que buscar a alguien más. Esa noche, Marina durmió en una de las habitaciones de invitados. La cama era demasiado blanda. Estaba acostumbrada a colchones duros y almohadas delgadas. El silencio era demasiado profundo. En casa de Carlos siempre se oía el ruido de los perros, los gallos, el viento golpeando las ventanas mal selladas.
Allí, el único sonido era el de sus propios pensamientos dando vueltas sin rumbo. Pensó en Carlos, durmiendo en ese momento en la cama que habían compartido durante 8 años, probablemente aliviado de liberarse por fin de ella. Pensó en su suegra, a quien nunca le había gustado de verdad, pero a quien sin embargo había cuidado, cambiando pañales para adultos, administrándole medicamentos y escuchando quejas interminables sin perder la paciencia. Pensó en los bebés que nunca llegaron, los intentos fallidos, los médicos que negaban con la cabeza fingiendo pena, los tés amargos que bebía por desesperación, las oraciones que rezaba a santos en los que no estaba segura de creer. Y pensó en Livia, en la forma en que la niña le había tomado la mano sin pedírsela, en la forma en que había dicho, con esa brutal honestidad infantil, que Marina tenía buenas manos, en la forma en que sus dibujos contaban historias de abandono que no tenía palabras para expresar. A las 3 de la mañana, Marina oyó un ruido en el pasillo, pasos pequeños y vacilantes. Se levantó y abrió la puerta lentamente. Allí estaba Livia, abrazando a un conejo de peluche maltratado, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Pesadilla?, preguntó Marina suavemente. La niña asintió. ¿Quieres entrar? Otro asentimiento. Marina se hizo a un lado para dejarla pasar. Livia se subió a la cama con la agilidad de quien está acostumbrado a moverse en silencio y se acurrucó contra las almohadas, sin soltar al conejo. Mi madre nunca me dejaba entrar en su habitación cuando tenía pesadillas, dijo Livia, tan bajo que Marina casi no la oyó. Decía que tenía que aprender a dormir sola. ¿Y tu padre? Papá me deja. Pero está lejos, en la habitación del fondo, y el pasillo está muy oscuro. Marina se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, sin invadir el espacio del niño más de lo que había sido invitada. ¿De qué trataba la pesadilla? Livia se quedó en silencio por un momento, presionando el conejo contra su pecho. Había una puerta, dijo finalmente, y alguien la atravesaba y salía, y yo corría, pero la puerta se alejaba cada vez más, y nunca podía alcanzarla. Marina sintió que algo se rompía en su interior, un trozo que ni siquiera sabía que seguía entero. No me voy, oyó decir su propia voz. Si me quedo aquí, Livia, no me iré. La muchacha la miró con esos ojos verdes que parecían demasiado mayores para una cara tan pequeña. ¿Promesa? Prometo. Y en ese momento, sentada en una cama que no era suya, en una casa que no reconocía, haciéndole una promesa a un niño que acababa de conocer, Marina tomó una decisión, no porque el sueldo fuera bueno, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque, por primera vez en años, alguien la necesitaba de verdad, no por lo que podía producir u ofrecer, sino simplemente por quién era. Los primeros meses fueron difíciles de maneras que Marina no había previsto. Rafael viajaba con frecuencia. Reuniones en Sao Paulo, negociaciones en el extranjero, compromisos que nunca explicaba con detalle y que ella nunca le preguntaba. Cuando estaba en casa, era atento con Livia, pero había una distancia en su mirada, como si una parte de él siempre estuviera en otro lugar, resolviendo problemas que nadie más podía ver. Livia era exactamente como la había descrito. Demasiado callada para una niña de su edad, demasiado seria, demasiado observadora. No jugaba como los demás niños, no corría por los pasillos gritando, no hacía desorden a propósito, no desafiaba los límites. Era como si hubiera aprendido, demasiado pronto, que llamar la atención podía significar quedarse atrás. Marina empezó con cosas pequeñas. Preparaba el desayuno antes de que Livia se despertara, siempre incluyendo algo dulce porque había notado que a la niña le gustaba la miel. Se sentaba con ella mientras dibujaba, sin comentar, sin interferir, simplemente estando presente. Leía cuentos antes de acostarse, incluso cuando Livia no preguntaba, incluso cuando parecía no escuchar. En la 3ª semana, Livia le pidió a Marina que le peinara el cabello. En la 5ª semana, Livia se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Marina, mientras veían una película. En el 2º mes, Livia llamó a Marina por su nombre por primera vez. No señorita o señora, sino Marina, así, como si la palabra siempre hubiera existido en su vocabulario. Rafael notó los cambios. Marina los percibió al observarlos interactuar, con esa expresión que aún no lograba descifrar del todo. A veces parecía gratitud, a veces parecía algo más complejo, como si ver a su hija abrirse a otra persona le trajera alivio y dolor a partes iguales. «¿Estás bien con ella?», le dijo una noche, cuando Livia ya estaba dormida y estaban tomando café en la terraza que daba al jardín. «Es una niña fácil de amar», respondió Marina. «No, no lo es. Es una niña difícil de alcanzar. La mayoría de la gente se rinde antes de tener éxito. Tú no te rendiste». Marina contemplaba el oscuro jardín, donde los árboles formaban siluetas contra el cielo estrellado. «Sé lo que es quedarse atrás», dijo sin planearlo. Las palabras simplemente salieron.
Sé lo que es sentir que no eres suficiente, que algo en ti está fundamentalmente mal, incompleto. No quiero que ella sienta eso. Ningún niño debería sentir eso. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que surge cuando dos personas reconocen algo en el otro, incluso sin tener palabras para expresarlo. Beatriz me dejó porque trabajaba demasiado, dijo Rafael finalmente. Al menos eso decía, que siempre estaba ausente, siempre distante, que se sentía sola incluso cuando estaba en la misma habitación. Tenía razón en algunas cosas, pero la verdad es que nunca lo quiso realmente. La casa, la familia, la responsabilidad. Quería la idea. Cuando la idea se hizo realidad, se dio cuenta de que no era para ella. ¿Y Livia? Livia fue un accidente. Beatriz se cuidó de no quedarse embarazada. Cuando sucedió, ella consideró no tener un hijo. Le rogué. Le dije que me encargaría de todo, que no tendría que cambiar nada si no quería. Entonces nació Livia, y por un tiempo pareció que Beatriz se iba a adaptar. Pero luego vinieron los cólicos, las noches sin dormir y las responsabilidades indelegables. Y un día llegué a casa y Beatriz ya no estaba. Dejó una nota, un correo. Dijo que necesitaba vernos, que no era justo para mí ni para Livia que se quedara cuando no podía ser la madre que necesitábamos, que era mejor así. Marina pensó en todo lo que podría decir, que era egoísmo, que era cobardía, que ninguna justificación bastaría para abandonar a una niña de 2 años. Pero también pensó en cómo las personas se rompen de diferentes maneras, en cómo algunas heridas son demasiado invisibles para ser juzgadas desde fuera, en cómo ella misma había pasado años con un hombre que nunca la amó de verdad sin tener el valor de irse. ¿Estás enojado con ella?, preguntó Marina. Lo estuve, durante mucho tiempo. Ahora, sobre todo, tengo miedo de que Livia crezca pensando que algo anda mal con ella, que fue culpa suya que su madre se fuera. Intento decir que no, pero ¿cómo se le explica a un niño que hay gente que simplemente no puede quedarse, incluso cuando debería? Marina no tenía respuesta. Algunas preguntas solo existían para ser arrastradas, no resueltas. Estará bien, dijo, porque era el único consuelo posible. Livia es fuerte, más fuerte de lo que imaginas, y te tiene a ti. Ahora ella también te tiene a ti, dijo Rafael, y había algo en la forma en que lo dijo, un peso, una intención, que hizo que Marina realmente lo mirara por primera vez esa noche. La luz del balcón proyectaba sombras en su rostro, suavizando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Era guapo, se dio cuenta. No de una forma obvia, no de una forma que hacía que la gente se detuviera en la calle. Era una belleza que se revelaba poco a poco, en la forma en que ladeaba la cabeza al escuchar, en la delicadeza de sus manos al abrazar a Livia, en la vulnerabilidad que a veces se escondía tras la fachada de un hombre exitoso que lo controlaba todo. Marina apartó ese pensamiento. Era una empleada, él era el jefe. Había límites que no debía cruzar, distancias que debía mantener, y además apenas había salido de un matrimonio fallido. Lo último que necesitaba era sentir algo por un hombre emocionalmente inaccesible que aún cargaba con las heridas de su propio abandono. «Es tarde», dijo levantándose. «Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Marina». Regresó a la casa, sintiendo que la mirada de él la seguía hasta que la puerta se cerró. Y fingió no notar cómo su corazón latía un poco más rápido de lo debido. Llegó la primavera, trayendo consigo una luminosidad que la casa no había conocido en mucho tiempo. Marina plantó flores en el jardín, margaritas, girasoles, rosas de todos los colores, y Livia la ayudó, hundiendo sus manitas en la tierra, descubriendo la sencilla alegría de ver crecer algo gracias a su cuidado. Establecieron rutinas: desayuno a las 7, con panqueques los sábados, dibujo después de comer, cuando el sol se filtraba por las ventanas de la biblioteca, cuentos para dormir, a veces 2 o 3 cuando Livia insistía, y conversaciones, tantas conversaciones, sobre cosas pequeñas y grandes, cosas importantes y tontas, cosas reales e imaginarias. Livia empezó a hablar más, no solo con Marina, sino también con el jardinero que venía 2 veces por semana, con la mujer que hacía la limpieza a fondo, incluso con Rafael, quien parecía encantado y asustado a la vez por la transformación de su hija. Ayer contó un chiste, le dijo a Marina con expresión de puro asombro. Un chiste de verdad, con principio, nudo y desenlace. Ni siquiera sabía que sabía chistes. Sabe un montón de cosas, respondió Marina. Solo necesitaba que alguien se detuviera a escucharla. No era una acusación, al menos no intencionadamente. Pero vio algo en el rostro de Rafael, culpa, quizás, o arrepentimiento, y enseguida suavizó el tono. Trabajas muy duro, haces lo que puedes,
No todos pueden estar presentes y aportar al mismo tiempo. Mi padre podía hacerlo, dijo con amargura. O al menos eso pensaba de niño. Siempre estaba ahí. En cada partido de fútbol, en cada función escolar, en cada noche de tormenta cuando tenía miedo. Después descubrí que era porque lo había dejado todo. La empresa, las ambiciones, los sueños. Lo dejó todo para estar presente. Y al final no nos dejó nada más que deudas y una casa derrumbada. Y decidiste hacer las cosas de otra manera. Decidí que sería diferente, que construiría algo sólido, algo que durara. Y lo hice. Pero el precio... No terminó la frase, pero no le hacía falta. Marina lo comprendió. Comprendió el dolor de las decisiones imposibles, de los caminos que se bifurcaban y te exigían renunciar a algo para seguir adelante. Comprendió la culpa de darse cuenta, demasiado tarde, de que quizás te habías equivocado. Nunca es tarde para cambiar, dijo. Livia solo tiene 4 años. Aún tienes mucho tiempo. Tiempo, repitió, como si la palabra le fuera desconocida. A veces olvido que el tiempo existe. Que no es solo una carrera hacia la siguiente meta, el siguiente contrato, el siguiente éxito. Tú me lo recuerdas, tú y Livia. Había algo en sus ojos cuando dijo eso, algo que hizo que Marina contuviera la respiración por un momento. Voy a reducir mis viajes, continuó. Ya he tomado algunas medidas. A partir del mes que viene trabajaré más desde casa, videoconferencias siempre que sea posible. Viajaré solo cuando sea absolutamente necesario. Eso es bueno, por Livia. Por Livia, coincidió. Y por mí. Y quizá hizo una pausa como si reconsiderara lo que iba a decir. Quizá por nosotros, por todos los que vivimos en esta casa. Esa noche, Marina no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, pensando en todas las maneras en que la vida podía cambiar en un instante. Un coche parando en una parada de autobús, un niño cogiéndole la mano, un hombre mirándola como si fuera más que la niñera de su hija. Recordó a Carlos, como nunca la miró de verdad, ni siquiera al principio, cuando supuestamente estaban enamorados. Cómo se sentía invisible a su lado, como un mueble con una función, pero sin valor intrínseco. Y pensó en lo diferente que era cuando Rafael la miraba, como si de verdad la viera. No solo su rostro, su cuerpo o su utilidad, sino a ella, Marina, la persona, con todas sus complejidades e imperfecciones. Era peligroso pensar así, demasiado peligroso, pero el peligro nunca había impedido que nadie sintiera. Llegó el otoño, tiñendo los árboles de oro y rojo, y con él llegaron las primeras complicaciones. Carlos llegó a la propiedad un domingo por la mañana, cuando Marina menos se lo esperaba. Estaba en el jardín con Livia, recogiendo las últimas flores antes de que el frío se las llevara, cuando oyó el ruido del coche subiendo por la carretera. Reconoció el vehículo incluso antes de ver la cara del conductor. Una camioneta azul vieja y descolorida que había lavado cientos de veces durante sus años de matrimonio. «Quédate aquí», le dijo a Livia, intentando mantener la voz serena. «Solo voy a ver quién es». Carlos bajó del coche con esa arrogancia que ella conocía tan bien. Miró a su alrededor, evaluando la propiedad con una mezcla de envidia y desprecio. «Así que aquí estás», dijo, en lugar de saludarla. «Oí los rumores, pero no los creí. Marina, la santa, la sufriente, viviendo en la casa del hombre rico. ¿Cuánto tardaste en abrirte de piernas para él?» El insulto la golpeó como una bofetada, pero no se acobardó. Ya no. Los meses en esa casa, cuidando a Livia y siendo tratada con respeto por Rafael, habían cambiado algo en ella. Le habían recordado que tenía valor, aunque Carlos nunca lo hubiera podido ver. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente. «Los papeles del divorcio. No los recogiste. Mi abogado dice que necesita tu firma». «Entonces tráeme los papeles por correo. No hacía falta que vinieras hasta aquí». «Sí, lo necesitaba». Se acercó, bajando la voz. «Necesitaba verlo con mis propios ojos. La mujer a la que alimenté durante 8 años, que no pudo darme un solo hijo, viviendo como una reina en casa de otro hombre. Cuidando de su hijo, ya que no podía tener hijos propios». Marina sentía cada palabra como un puñal, pero mantuvo el rostro impasible. Había aprendido de Carlos a no demostrar cuando dolía. Demostrarle era darle poder. «Me echaste», dijo, cada palabra medida y precisa. «Me dejaste en la calle sin dinero, sin dónde ir, sin nada más que la ropa que logré meter en una maleta. No tienes derecho a juzgar lo que hice después». «Tengo todo el derecho. Sigo siendo su marido». «En el papel. Solo en el papel. Y pronto, ni siquiera eso». Carlos dio otro paso, y por un instante Marina creyó que la iba a tocar. Se preparó para retroceder, para gritar si era necesario. Pero entonces oyó otra voz, que venía detrás de ella. «¿Está todo bien aquí?» Rafael. Marina no lo había oído acercarse, pero allí estaba, de pie a pocos metros,
con una postura relajada y claramente dispuesto a intervenir si era necesario. Carlos lo evaluó y Marina vio el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía la sartén por el mango. En la granja, rodeado de amigos y familiares, Carlos era intimidante. Aquí, en territorio desconocido, frente a un hombre que claramente tenía más recursos y más poder, era solo un abusador que se daba cuenta de que su engaño no funcionaba. «No hay problema», dijo Carlos, retrocediendo un paso. «Solo vine a arreglar unos asuntos con mi esposa». «Ex esposa», corrigió Rafael con voz firme. «Y lo que tengas que resolver, puedes hacerlo por la vía legal. Abogados, notarios, correos. Esto es propiedad privada. No eres bienvenida aquí». Por un momento, Carlos pareció considerar discutir, pero luego volvió a mirar a Rafael, evaluándolo, calculándolo, y aparentemente decidió que no valía la pena. «Te arrepentirás de esto», le dijo a Marina mientras regresaba al coche. «Cuando él también se canse de ti, cuando descubra cómo eres de verdad, te arrepentirás de haberme cambiado». «No te reemplacé», dijo Marina, y por primera vez le tembló la voz. «Me dejaste tirada. Hay una diferencia». Carlos cerró la puerta del coche de golpe y se marchó, levantando polvo en el camino de tierra. Marina se quedó allí, viendo cómo la camioneta desaparecía en la curva, con todo el cuerpo temblando de adrenalina y emociones que no sabía cómo procesar. «¿Puerto Pequeño?» Se dio la vuelta. Livia estaba donde la había dejado, sosteniendo un puñado de flores marchitas con los ojos bien abiertos. «Te gritó», dijo la chica. «¿El hombre feo te gritó?» Marina se agachó hasta estar a la altura de Livia. «Ya se fue. No va a volver». «¿Promesa?» «Prometo». Abrazó a la niña, quizá apretándola demasiado, necesitando el contacto físico para anclarse en la realidad, y sintió, más que vio, a Rafael acercarse y detenerse junto a ellas, una presencia sólida y reconfortante. «Vamos adentro», dijo en voz baja. «Haré chocolate caliente». Marina asintió, desconfiando de su propia voz, y al levantarse, sus ojos se encontraron con los de Rafael, y vio algo en ellos que la dejó sin aliento. No era lástima, no era curiosidad, era ira. Una ira fría y controlada dirigida a ella, como si el insulto de Carlos también lo hubiera sido para él. Nadie jamás se había enojado con ella antes. Esa noche, después de que Livia se durmiera, Rafael llamó a la puerta del dormitorio de Marina. Ella abrió, todavía vestida, sentada en la cama con un libro que no estaba leyendo. «¿Puedo entrar?» Ella dudó. Habían mantenido la distancia con tanto cuidado durante los últimos meses. Reuniones en la cocina, conversaciones en el balcón, momentos robados, siempre con Livia cerca. Nunca así, los dos solos, con la noche oscura afuera y una tensión en el aire que ninguno podía ignorar. «Sí», dijo ella finalmente, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Entró y cerró la puerta, pero se quedó cerca de ella, sin ir más allá de lo necesario. «Quiero que sepas», empezó, «que lo que dijo... Nada de eso es cierto. No estás aquí por interés propio, ni por conveniencia, ni por ninguna razón que él haya imaginado. Estás aquí porque Livia te necesita, porque esta casa te necesita». Hizo una pausa. «Porque yo te necesito». Marina sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Rafael, sé que es complicado. Sé que hay una relación que funciona, una línea que no se debe cruzar. Sé que acabas de terminar un matrimonio que lo último que necesitas son más complicaciones en tu vida. Pero ya no puedo fingir que no siento lo que siento. Te miro todos los días, veo cómo cuidas a mi hija, cómo has transformado esta casa en un verdadero hogar. Y pienso en cómo sería si esto fuera real, si no fueras solo la niñera, si fueras... «Para», dijo, y su propia voz le sonó extraña, ronca por la emoción. «Para, por favor». Se detuvo, se quedó allí, vulnerable de una manera que ella nunca antes lo había visto, esperando. «No puedo», dijo, y cada palabra era como una puñalada en su interior. «¿Entiendes? No puedo ser una mujer más que pasa por tu vida. Se queda un tiempo y luego se va. Livia no lo soportó, y yo tampoco. No te pido que te vayas, te pido que te quedes, de verdad. No como empleado, no como un favor, no como un arreglo conveniente, como parte de esto, parte de nosotros. No me conoces. En realidad no. Sé lo suficiente. Conozco cómo le tomas la mano a Livia cuando tiene miedo. Conozco el sonido de tu risa cuando juegan en el jardín. Conozco la amabilidad con la que tratas a todos los que entran en esta casa, desde el jardinero hasta la señora de la limpieza. Conozco la fuerza que necesitaste para levantarte después de que tu matrimonio se derrumbara, para aceptar mi oferta, para hacerle una promesa a un niño que acababas de conocer y para cumplirla cada día desde entonces. Marina sintió que las lágrimas se agolpaban antes de darse cuenta de que estaba llorando.
Había aguantado tanto tiempo, había sido fuerte durante tanto tiempo, y ahora, con sus palabras destrozando todas sus defensas, simplemente no podía más. No puedo tener hijos, dijo, porque necesitaba que él lo supiera, necesitaba que él entendiera lo que estaba eligiendo. Los médicos dijeron que es casi imposible. Por eso, Carlos, por eso. Lo sé, dijo Rafael en voz baja. Y no me importa. Ya tengo una hija que te ama más de lo que jamás imaginé que pudiera amar a nadie. Una hija que, si te vas, quedará devastada de una forma que no sé cómo remediar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Dio un paso más cerca, solo uno, lo suficiente para que ella sintiera su calor, el aroma a jabón y algo más que simplemente era él. Siento que te he encontrado, dijo. Después de tanto tiempo pensando que nunca encontraría a nadie, después de Beatriz, después de todo el cinismo y todo el dolor, había renunciado a creer que alguien pudiera hacerme sentir así. Y entonces apareciste, sentada en esa parada de autobús con una maleta vieja y toda la dignidad del mundo, y Livia te tomó de la mano y algo cambió, algo que ya no puedo deshacer, aunque quisiera. Marina lo miró entre lágrimas, al hombre que había conocido como un extraño y que ahora conocía mejor que a nadie, al padre devoto, al empresario exhausto, al niño que una vez soñó con ser diferente de su padre y que aún estaba aprendiendo lo que eso significaba. Tengo miedo, confesó, de creer, de abrirme, de dejarte entrar y luego descubrir que fue un error. Yo también tengo miedo, todos los días, miedo de no ser suficiente, de volver a fracasar, de arruinar lo único bueno que me ha pasado en años. Pero el miedo no desaparece solo porque lo ignoremos. La única manera de ganar es seguir adelante de todos modos. Extendió la mano. Un gesto sencillo, una ofrenda. Marina miró esa mano extendida y pensó en todas las veces que Carlos la había ignorado, rechazado y menospreciado. Pensó en todos los años que había pasado sintiéndose indigna, incompleta, equivocada de alguna manera fundamental. Y pensó en cómo sería empezar de nuevo, construir algo nuevo sobre las cenizas de lo destruido. Ella tomó su mano. El contacto fue eléctrico, suave e intenso a la vez, cargado de todo lo que no se habían dicho y de todo lo que aún dirían. La atrajo con suavidad, lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería. No se apartó. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, Marina sintió que algo encajaba, algo que ni siquiera sabía que estaba fuera de lugar. No fue una explosión de fuegos artificiales, como en las películas. Era algo más profundo, más real. Una sensación de que por fin estaba exactamente donde debía estar. Esa noche no pasaron de un beso. No lo necesitaron. Había tiempo. Por primera vez en su vida, Marina sintió que había tiempo para todo lo que importaba. La noticia de que la niñera del hombre rico salía con su jefe llegó a Santa Lucia en menos de una semana. En lugares pequeños, los rumores corrían más rápido que la luz, sobre todo cuando involucraban escándalos, clases sociales y personas a las que la comunidad solía juzgar. Marina se enfrentó a miradas la primera vez que regresó a la ciudad para finalmente firmar los papeles del divorcio. Las cabezas se giraron a su paso. Los susurros se multiplicaron. Doña Carmen de la panadería se aseguró de preguntar en voz alta a sus clientes si alguien sabía cuánto cobraba la nueva señora Medeiros por sus servicios. Mantuvo la cabeza en alto. No por orgullo esta vez, sino porque finalmente comprendió que la opinión de quienes nunca la habían ayudado tenía peso. Carlos estaba en la notaría cuando ella llegó, con cara de haberse tragado algo agrio. Firmó los papeles, sin mirarla. Cuando ella le devolvió el bolígrafo, él lo ignoró, dejándolo sobre la mesa como si su contacto estuviera contaminado. «Pagarás por esto», murmuró, tan bajo que solo ella lo oyó. «Cuando se canse de ti, cuando se dé cuenta de que no vales la pena, volverás aquí arrastrándote. Y me reiré». Marina guardó el bolígrafo en su bolso, ya que él no lo quería de vuelta. «Adiós, Carlos», dijo. «Espero de verdad que encuentres lo que buscas. Aunque no sepas qué es». Salió del registro civil sin mirar atrás. Y se sintió, por primera vez en 8 años, verdaderamente libre. Había llegado el invierno, con un frío que helaba los huesos, pero la casa en la colina nunca se había sentido tan cálida. Marina y Rafael no se habían mudado a la misma habitación. Ella había insistido en mantener cierta formalidad hasta que las cosas se calmaran, hasta que Livia se adaptara, hasta que estuvieran seguros. Pero dormían con las puertas abiertas. Las voces resonaban en el pasillo cuando alguno de ellos no podía dormir, con la comodidad a un paso. Livia floreció. Era la única palabra que encajaba. Ella, que había sido una niña retraída y callada, ahora corría por la casa tarareando canciones inventadas. Dibujaba familias completas,
Ya no figuras de espaldas alejándose, sino personas mirando al frente, sonriendo, cogidas de la mano. Y había empezado a llamar a Marina por otro nombre, no simplemente Marina, ni tía, ni señora, ni ninguno de los títulos de cortesía que los niños usaban para los adultos que no eran parientes. Ella llamaba a Marina mi Marina. Mi Marina, ¿puedo comer otra galleta? Mi Marina, cuéntanos otra vez la historia del conejo. Papá, mi Marina va a hornear un pastel hoy. ¿Te quedarás en casa a comerlo? Rafael lo notó antes que Marina. Fue él quien le explicó con delicadeza el significado de ese pequeño cambio de lenguaje. Ella te reclama, dijo, como hacen los niños, marcando territorio, dejándole claro al mundo que le perteneces. Marina pensó en las palabras de Carlos, que no podía tener hijos propios, que su valor residía en algo que su cuerpo no podía producir, y pensó en Livia, una niña que no había salido de su vientre, pero que estaba haciendo todo lo posible por entrar en su corazón para siempre. Tal vez, pensó, había muchas maneras de ser madre. La primavera siguiente trajo cambios más concretos. Rafael reorganizó su empresa para trabajar casi exclusivamente desde casa. Contrató a un gerente para supervisar la oficina de São Paulo, presentándose solo cuando era absolutamente necesario. Los viajes que antes duraban semanas se volvieron poco frecuentes, y cuando ocurrían, llevaba consigo a Livia y Marina. Quiero mostrarles el mundo a ambos, explicó, pero también quiero estar presente mientras lo hago. No tiene sentido viajar si voy a pasarme todo el tiempo en reuniones. Fueron a playas de arena blanca donde Livia descubrió su amor por el mar, a ciudades antiguas donde pasearon por calles adoquinadas y comieron helado en plazas soleadas, a montañas nevadas donde Livia hizo su primer muñeco de nieve, torcido, pequeño, absolutamente perfecto. Marina documentó todo en fotografías, que luego imprimió y guardó en álbumes. La casa empezó a llenarse de recuerdos visibles. Marcos en las paredes, imanes en el refrigerador, los dibujos de Livia enmarcados como si fueran valiosas obras de arte porque lo eran. Un día, mientras organizaba uno de sus álbumes, Marina encontró una foto antigua que no reconoció. Una mujer hermosa, de cabello rubio y ojos claros, sostenía a un bebé recién nacido con una expresión que no era precisamente de amor. Era más bien de desconcierto, de miedo, quizás. «Es Beatriz», dijo Rafael cuando ella preguntó. «Lo guardé por Livia, para cuando tenga edad para preguntar». Marina se quedó mirando la foto durante un largo rato. Ella es hermosa. Lo es, lo era. La belleza nunca fue como el problema. ¿La amabas? Rafael pensó antes de responder. Era una de las cosas que Marina más apreciaba de él. Su forma de considerar las preguntas, de no soltar respuestas automáticas para llenar el silencio. Me encantó la idea que tenía de ella. La mujer brillante e independiente que hacía que todo pareciera fácil. Me llevó un tiempo darme cuenta de que hacer que parezca fácil no era lo mismo que ser fácil. Que detrás de esa facilidad se escondía una persona incapaz de apegarse a nada ni a nadie. Ni siquiera a mí, ni siquiera a su propia hija. ¿Crees que se arrepiente? No lo sé. Nunca volvió a contactarme. Ni una sola vez. A veces la imagino en algún lugar, viviendo la vida que quería, siendo la persona que quería ser. Y espero que esté en paz. No por ella, sino porque guardar rencor es agotador y ya tengo demasiadas cosas con las que lidiar. Marina devolvió la foto a la caja, entre otras reliquias de un pasado que perteneció a otra familia. ¿Crees que Livia querrá conocerla algún día? Me refiero a Beatriz. Probablemente. Los niños quieren respuestas. Querrán entender por qué se quedaron atrás, por qué no fueron suficientes. Es su derecho buscarlas, si así lo desean. ¿Qué pasa si lo busca y no le gusta lo que encuentra? Entonces, te tendrá a ti para que la ayudes a procesarlo. Y a mí. Y todo el amor que podamos darle. Hizo una pausa. Eso es lo que hacen las familias, ¿no? No se protegen mutuamente del dolor. Solo se aseguran de que nadie tenga que afrontarlo solo. Marina nunca había pensado en la familia de esa manera. En su experiencia, la familia era obligación, presión, expectativa. Era Carlos preguntándole cuándo se quedaría embarazada. Era su suegra mirándola con una decepción apenas disimulada. Era sentirse incompetente en cada reunión, cada festividad, cada noche silenciosa cuando el fracaso de su cuerpo parecía llenar cada espacio vacío de la casa. Pero allí, en esa nueva casa, con esa nueva configuración de personas que elegían estar juntas, la familia significaba algo más. Significaba que Rafael se levantara temprano para hacer panqueques porque Marina estaba cansada. Significaba que Livia dibujara 3 figuras tomadas de la mano y escribiera «Nosotros» debajo, con letras torcidas. Significaba conversaciones en el porche cuando ninguno podía dormir y silencios reconfortantes cuando las palabras sobraban. El verano trajo una decisión que Marina no esperaba. Rafael la llamó para tener una conversación seria en su oficina, la única habitación de la casa que ella aún evitaba.
pues sentía que no era su territorio. Quiero cambiar la situación, dijo sin rodeos. El tema laboral. Técnicamente sigues siendo mi empleado. Hay contrato, salario, todas las formalidades. Y quiero acabar con eso. Marina sintió que se le hundía el estómago. ¿Quieres que me vaya? No. Parecía genuinamente sorprendido por su conclusión. No, Marina. Quiero que dejes de ser mi empleada. Que vivas aquí no porque te paguen, sino porque es tu hogar tanto como el mío. Que cuides de Livia no porque sea tu trabajo, sino porque se aman. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no funciona? Si no funciona, lo solucionaremos. Pero ya no quiero que vivas aquí con la puerta de salida siempre abierta. Quiero compromiso. Compromiso, de verdad. Y para eso, tienes que estar aquí porque así lo decides. No porque dependas económicamente de mí. Fue una propuesta que la atraía y la asustaba a partes iguales. La seguridad financiera había sido su ancla durante los últimos meses. Sabía que, pasara lo que pasara entre ellos, tenía trabajo, salario y un lugar donde vivir. Renunciar a eso significaba confiar plenamente en algo relativamente nuevo. ¿Y cómo funcionaría?, preguntó. ¿En la práctica? Te transferiría una cantidad de dinero, lo suficiente para que puedas mantenerte si quieres, pagar el alquiler en otro lugar, emprender un negocio, lo que sea. Tendrías verdadera independencia financiera, no dependencia disfrazada de salario. No tienes que hacer eso. Sé que no lo necesito. Quiero hacerlo. Marina pensó en Carlos, quien en 8 años de matrimonio jamás había depositado un céntimo en su cuenta, quien la había dejado sin nada al echarla, quien probablemente aún pensaba que esto era normal, que las esposas no necesitaban su propio dinero, que la dependencia era sinónimo de lealtad. Rafael ofrecía lo contrario. Ofrecía libertad, la libertad de quedarse por elección propia, no por necesidad. ¿Entiendes lo que me estás dando?, dijo suavemente. No entiendo, por eso te lo doy. Aceptó. No el dinero en sí. Una parte de ella aún se resistía a aceptar sumas que parecían demasiado grandes, demasiado generosas, sino la oferta. El contrato se rescindió. Marina dejó de ser empleada y se convirtió en... ¿qué? Novia, que parecía demasiado infantil. Compañera, quizás. Socia. O simplemente Marina, que vivía allí porque era donde pertenecía. Livia recibió la noticia del cambio con un encogimiento de hombros práctico que solo los niños pueden hacer. «Pero ya vives aquí», dijo. «¿Qué va a cambiar?» «Nada va a cambiar, cariño. Solo estamos haciendo las cosas más oficiales». «¿Es oficial cuando alguien firma el papel?» «Y entonces, ¿cuándo se van a casar ustedes dos?» Marina jadeaba en busca de aire. Rafael, que estaba al otro lado de la habitación, parecía igualmente desconcertado. «Casarse es diferente, Livia». «¿Por qué?» «Te besas, vives juntos, me cuidas. Lucas, de mi escuela, dijo que eso es lo que hacen las parejas casadas». La lógica era irrefutable en su simplicidad infantil. Marina miró a Rafael buscando ayuda y solo encontró una sonrisa torcida que sugería que él tampoco tenía una respuesta preparada. «Es complicado», dijo finalmente Marina. «Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no saben cómo explicarlas», observó Livia, con esa honestidad desconcertante que los niños usaban sin saberlo como arma. La pregunta quedó sin respuesta, pero plantada como una semilla que ambos sabían que eventualmente brotaría. El otoño de ese año trajo un visitante inesperado. Marina estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oyó llegar el coche. No era Rafael. Estaba en su oficina, en una videoconferencia que prometía durar mucho tiempo. Livia jugaba en su habitación, inventando historias para sus muñecas. Se acercó a la ventana y vio un taxi aparcando en la entrada. Bajó una mujer, rubia, elegante, con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Marina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda antes de siquiera reconocer su rostro. Beatriz. La mujer caminó hacia la puerta como si la casa aún fuera suya. Marina se secó las manos en el delantal y fue a abrir. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se oía. «Tú debes ser la nueva», dijo Beatriz, quitándose las gafas. Sus ojos eran de un azul pálido, fríos como el hielo. La niñera que se convirtió en novia. ¿O es al revés? «¿Qué deseas?» «Vine a ver a mi hija». 3 palabras. 3 palabras que tenían el poder de destruir todo lo que Marina había construido. Todo en lo que Livia se había convertido. Todo lo que se habían esforzado tanto por proteger. «Livia no te conoce», dijo Marina, manteniendo la voz firme gracias a su fuerza de voluntad. «Te fuiste cuando tenía 2 años. No te recuerda. Ella lo va a descubrir ahora». «Así no es como funciona». «No, soy su madre biológica. ¿Qué eres tú? ¿Una sustituta? ¿La mujer que mi marido trajo a casa para llenar el vacío que dejé?»
exmarido, y dejaste ese vacío por decisión propia. Nadie te echó. Beatriz sonrió, una sonrisa fina y calculada que no llegó a sus ojos. ¿Crees que entiendes la situación? Que todo es blanco o negro. Mi mala madre se fue, mi buen padre se quedó, apareció un sustituto encantador para salvar el día. Pero la vida real es más complicada que eso, cariño. Tuve mis razones para irme. Razones que desconoces y que no voy a explicarle a un extraño en mi propia puerta. Esta ya no es tu casa. La sonrisa de Beatriz se desvaneció por un instante. Solo un instante, pero suficiente para que Marina se diera cuenta de que la frialdad era una fachada. Había algo detrás, dolor, quizás, o arrepentimiento, o simplemente desesperación disfrazada de arrogancia. Quiero ver a mi hija, repitió Beatriz, y esta vez había una urgencia en su voz que no había sentido antes. Solo verla. No me la voy a llevar, no voy a hacer un escándalo, no voy a traumatizarla. Solo necesito verla. Marina dudó. Su instinto le decía que cerrara la puerta, que protegiera a Livia de la mujer que la había abandonado, que mantuviera el mundo seguro, pequeño y controlable. Pero también pensó en sí misma, a los 5 años, preguntándole a su padre dónde estaba su madre y recibiendo solo silencio. Pensó en todas las preguntas sin respuesta que arrastraba hasta el día de hoy. Pensó en Livia, que un día sería adulta y querría entender. «Espera aquí», dijo. «Llamaré a Rafael». Rafael recibió la noticia con una calma que Marina sabía que era solo superficial. Ya lo conocía lo suficiente como para ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula, el esfuerzo que hacía para contener la ira. Hablaron en voz baja en la oficina mientras Beatriz esperaba en la sala, mirando a su alrededor como si intentara inventar una historia sobre lo que había perdido. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Marina. «Lo que quiero hacer es despedirla, preguntarle dónde ha estado los últimos 2 años porque no ha enviado ni un solo mensaje. ¿Por qué pensó que podía aparecer así como así? Pero no vas a hacer eso. No, porque no se trata de mí, se trata de Livia. Y Livia, un día, querrá saber quién es su madre biológica. Si le niego esa oportunidad ahora, seré yo a quien le guarde rencor más tarde. ¿Quieres que la llame? No, yo llamaré, tú quédate, como apoyo, para ella y para mí». Livia bajó las escaleras de la mano de su padre, con la mirada curiosa fija en la extraña mujer sentada en el sofá. No parecía asustada. Los niños rara vez temen a lo que no entienden, pero había una cautela en sus movimientos que Marina reconoció. La misma cautela que ella misma había desarrollado durante años de matrimonio con Carlos, la capacidad de presentir el peligro antes de que se manifestara. «Livia», dijo Rafael. Ella es Beatriz». «Hola», dijo Livia, educada pero reservada. Beatriz parecía genuinamente sorprendida por el tamaño de su hija, como si no se hubiera dado cuenta de que 2 años significaban el doble de la duración de vida que ella conocía. «Has crecido muchísimo», dijo, con un dejo entrecortado en la voz. «Eras tan pequeño cuando...». Ella no terminó la frase. No le hacía falta. Livia ladeó la cabeza, estudiando a Beatriz con esa intensidad que Marina conocía tan bien. «Eres la mujer de los dibujos», dijo finalmente, «la que siempre está de espaldas». El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Beatriz miró a Rafael, luego a Marina y luego de nuevo a Livia, intentando procesar lo que su hija acababa de decir. «Solía dibujarte», continuó Livia, aparentemente ajena al peso de sus palabras, «pero no sabía cómo era tu cara, así que me dabas la espalda y te ibas». «Livia», comenzó Rafael, pero ella lo ignoró. «Mi Marina no da la espalda, mira hacia adelante, con sus ojos, su boca, su nariz y todo». «¿Tu Marina?», repitió Beatriz, y había algo peligroso en su tono. «Sí, mía. Me cuida. Hace panqueques. Lee cuentos. No se va». Beatriz se levantó de golpe, y por un instante Marina creyó que iba a armar un escándalo. Gritar, quizá, o llorar. Pero se quedó allí, inmóvil, con los brazos rígidos a los costados y una expresión indescifrable. «No debería haber venido», dijo, más para sí misma que para ninguno de ellos. «Fue un error». «Beatriz», dijo Rafael dando un paso al frente. «Espera, podemos hablar, establecer algún tipo de...». «No», ya se dirigía a la puerta. «Está bien, es mejor de lo que podría haberle dado. Eso era lo que necesitaba saber». Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Marina, y algo pasó entre ellas, un reconocimiento mutuo, tal vez. 2 mujeres que amaban al mismo hijo, de maneras completamente diferentes. «Cuídala bien», dijo Beatriz, y se fue. El coche desapareció calle abajo y la casa quedó en silencio. Livia seguía de la mano de su padre, mirando la puerta cerrada con expresión pensativa. «Era bonita», dijo finalmente la niña, «pero tenía los ojos tristes.
¿Por qué tenía los ojos tristes, papá? Rafael se agachó hasta estar a la altura de su hija. A veces la gente se entristece por cosas que ha hecho, por decisiones que ha tomado, y no sabe cómo solucionarlas. ¿Crees que ella quería arreglarlo? Creo que quería ver si estabas bien, y ahora sabe que lo estás. Porque te tengo a ti. No era una pregunta. ¿A ti y a mi Marina? Porque nos tienes. Livia asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Luego soltó la mano de su padre y corrió hacia Marina, abrazándola con fuerza. «Nunca te des la espalda, ¿de acuerdo?», dijo, con la voz amortiguada por la falda de Marina. «Siempre mira hacia adelante». Marina sintió que las lágrimas brotaban sin poder contenerlas. Se agachó y abrazó a la niña, apretándola como si pudiera absorberla, protegiéndola de todo el dolor que el mundo inevitablemente traería. «Siempre mirando hacia adelante», prometió. «Siempre». El invierno siguiente trajo consigo la pregunta que Livia había planteado meses atrás. Esta vez no provino de un niño, sino de Rafael, en una noche fría en la que la nieve, poco común en aquella región, cubrió de blanco el jardín. Estaban en el balcón, bajo las mantas, con chocolate caliente refrescándose en las manos. Livia dormía dentro, agotada de jugar en la nieve por primera vez en su vida. «Cásate conmigo», dijo sin preámbulos. Marina casi deja caer su taza. «¿Qué? Cásate conmigo. Conviértete en mi esposa. No porque sea necesario ni porque nos convenga, sino porque es lo que quiero, lo que más deseo en mi vida». Lo miró, buscando indicios de duda, de vacilación, de cualquier indicio que indicara que era un impulso más que una decisión. No encontró nada, solo certeza. Una certeza que la asustaba y la reconfortaba a partes iguales. «Estuve casada antes», dijo. «No terminó bien. Yo también. Y tampoco terminó bien. Pero eso no significa que no pueda terminar diferente esta vez. No puedo darte hijos. Me diste todo lo que necesitaba. Me devolviste a Livia. Me diste una casa que es un hogar. Me diste razones para volver del trabajo, razones para reducir los viajes, razones para estar presente. Si no volvemos a tener un hijo, no pasa nada. Si algún día queremos intentar la adopción, también. Lo importante es que es tu decisión, nuestra decisión, no una exigencia ni una obligación, una decisión». Marina pensó en todas las decisiones que no había tomado. Casarse con Carlos porque era lo que se esperaba. Aceptar su tratamiento porque no veía otra alternativa. Permanecer en un matrimonio vacío porque no tenía a dónde ir. Y ahora, por primera vez, alguien le pedía que eligiera, que realmente eligiera, estar con él. «Sí», dijo. La palabra salió débil, casi un susurro, pero llevaba el peso de todo su corazón. «Sí, me casaré contigo». Rafael sonrió, una sonrisa que transformó todo su rostro, borrando las líneas de preocupación y cansancio y revelando al niño que alguna vez había sido. «¿Sí?», repitió, como si no lo creyera. «Sí, pero con una condición». «Cualquier cosa». «Livia tiene que aprobarlo». Se rió, una risa genuina, libre de restricciones. «Livia lo aprobará. Lleva meses pidiendo esto. Probablemente querrá saber por qué tardó tanto». Se casaron en primavera, cuando las flores que Marina había plantado en el jardín estaban en plena floración. Fue una ceremonia pequeña, solo ellos tres, el jardinero, que se había hecho amigo, la señora de la limpieza, que lloró más que nadie, y un juez de paz que ofició la ceremonia mientras contaba anécdotas de otras bodas que había oficiado. Livia llevaba los anillos de boda sobre un cojín de terciopelo demasiado grande para sus pequeñas manos. Llevaba un vestido amarillo, su color favorito, y flores en el pelo que Marina había trenzado esa mañana con todo el cuidado que tal ritual merecía. Cuando el juez preguntó si alguien tenía algo que decir contra el sindicato, Livia levantó la mano. «Tengo algo que declarar», dijo, con la absoluta seriedad de quien tiene algo importante que decir. El juez, sorprendido pero de buen humor, le hizo un gesto para que continuara. «Declaro que ella es la mejor madre del mundo, y que papá fue muy inteligente al encontrarla en esa parada». Marina rió y lloró a la vez. Rafael hizo lo mismo. El juez carraspeó, visiblemente conmovido, y dio por terminada la ceremonia con las palabras de rigor que, en ese momento, parecían contener todo el significado del universo. Eran, oficialmente, una familia. Los años siguientes fueron imperfectos, como todos los años. Hubo discusiones sobre cosas pequeñas como platos en el fregadero y sobre cosas importantes como decisiones profesionales. Hubo noches en las que el silencio pesaba más de lo debido, mañanas en las que despertarse juntos era más rutinario que una celebración. Hubo ajustes, negociaciones, momentos en los que Marina se preguntaba si había tomado la decisión correcta y momentos en los que estaba absolutamente segura de que sí. Pero también hubo alegrías que jamás imaginó posibles. El primer día de colegio de Livia, cuando Marina estaba más nerviosa que la propia niña.
Las tardes de domingo horneando pasteles juntas, con la harina esparcida por la encimera y la casa llena de risas. Viajes familiares que crearon recuerdos para álbumes cada vez más llenos. Las noches en que Livia se dormía entre las dos en la gran cama, ocupando más espacio del que su pequeño cuerpo debía poder acomodar. Y también hubo algo que nadie esperaba. Marina tenía 34 años cuando descubrió que estaba embarazada. Los médicos le habían dicho que era casi imposible. Casi no significaba completamente. Y a veces, casi era suficiente. Se lo contó a Rafael una tarde de otoño, con las hojas danzando fuera de la ventana y Livia ya dormida arriba. Él guardó silencio durante tanto tiempo que ella empezó a preocuparse. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. 3 pruebas y una visita al médico. Sí, estoy segura. Pero los médicos dijeron... Sé lo que dijeron. Al parecer, se equivocaron. Rafael se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerlo. Un bebé, dijo. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Él la miró y había tantas cosas en sus ojos, miedo, alegría, incredulidad, amor, que Marina se sintió mareada solo tratando de procesarlas. ¿Estás feliz?, preguntó. Pensó en la pregunta. Pensó en todos los años que había pasado sintiéndose incompleta, defectuosa, menos de lo que debía ser. Pensó en la crueldad de Carlos, en las miradas compasivas de los vecinos, en el dolor silencioso de cada menstruación que llegaba como confirmación de su fracaso. Y pensó que nada de eso importaba ya. Antes era feliz, dijo. Contigo, con Livia. No necesitaba esto para ser feliz, pero sí, soy feliz. Oh. Livia recibió la noticia con una mezcla de emoción y preocupación que fue hermoso de ver. ¿Pero dónde dormirá el bebé?, fue su primera pregunta práctica. Podemos preparar una habitación, explicó Marina. ¿Y si llora mucho? Los bebés lloran mucho. La madre de Lucas siempre se queja de que su hermano llora demasiado. Probablemente llorará, sí. Los bebés hacen eso. ¿Y me vas a querer menos? Ahí estaba. La pregunta que Marina sabía que surgiría, tarde o temprano. El miedo que todo niño sentía cuando se anunciaba la llegada de un hermano. Sobre todo si ya se había quedado atrás una vez. Marina se agachó hasta estar a la altura de Livia. Escucha atentamente lo que voy a decir, empezó, cogiendo las manos de la niña. El amor no es un pastel que se reparte. Cuando llega más gente, el amor no disminuye, crece. Voy a querer al bebé y voy a seguir queriéndote igual. De hecho, te voy a querer aún más, porque me vas a ayudar a cuidarlo. ¿Voy? Te vas. Serás la hermana mayor. Y ese es un trabajo muy importante. Livia pareció considerar la información. ¿El bebé es un niño o una niña? Todavía no lo sabemos. Quiero que sea niña, para que podamos jugar con muñecas juntas. ¿Y si es un niño? Entonces, también le enseñaremos a jugar con muñecas. Los niños pueden jugar con muñecas. Papá dijo que él solía jugar con ellas cuando era pequeño. Rafael, que escuchaba desde la puerta, intervino con una sonrisa avergonzada. Dije que jugaba con los juguetes de mis primos. No es exactamente lo mismo. Es lo mismo, sí, insistió Livia. Dijiste que le estabas peinando el pelo a la muñeca y todo eso. Marina se rió al imaginarse a Rafael, de 6 años, peinando el cabello de plástico con la misma seriedad con la que ahora conducía las reuniones de negocios. El bebé nació en junio en un hospital de la capital al que Marina insistió en acudir para tener acceso a los mejores médicos. No porque no confiara en el embarazo, sino porque no quería correr riesgos innecesarios. Era un niño, pequeño, de cara colorada y perfectamente sano, con ojos que prometían ser marrones como los de Marina y una sorprendente cantidad de cabello oscuro. Parece una chica mojada, fue el comentario de Livia cuando vio a su hermano por primera vez. ¡Livia!, la regañó Rafael, pero se reía. Claro que lo parece, insistió, pero un pene muy bonito y húmedo. Lo llamaron Miguel, un nombre que no pertenecía a nadie de la familia, que no conllevaba expectativas ni tradiciones, un nuevo nombre para una nueva vida. Marina sostenía a su hijo en brazos aquella primera noche, mientras Rafael dormía incómodamente en una silla junto a la cama y Livia había sido acompañada a casa por un vecino con la promesa de volver temprano por la mañana. Miró esa carita arrugada, esas manitas que se abrían y cerraban sin propósito aparente, esa boca que buscaba su pecho incluso mientras dormía, y pensó en todo lo que la había llevado hasta ese momento. El matrimonio fallido, la humillante expulsión, la parada de autobús donde todo pudo haber terminado, pero donde, de hecho, todo empezó. Livia cogiéndole de la mano, Rafael ofreciéndole una oportunidad. Las noches sin dormir, los miedos compartidos, los amores que habían crecido lentamente, como plantas que necesitaban tiempo y cuidados para florecer. Y ahora, esto, un milagro que había perdido por completo, prueba de que la vida a veces devuelve lo que quita,
No necesariamente de la misma manera, no necesariamente cuando lo esperamos, pero lo devuelve. Eras muy deseado, le susurró al bebé dormido. No por mí, que ya había desistido de esperar, sino por el universo, creo. Por el destino, o como quieras llamarlo. Llegaste en el momento justo, cuando estaba lista para recibirte, cuando tenía una familia que te diera la bienvenida. Miguel se movió en sus brazos, haciendo ese sonido de recién nacido que no era llanto ni habla, solo existencia afirmándose. Y crecerás sabiendo que eres amado, continuó. No porque hagas algo, no porque produzcas algo, no porque llenes un vacío que alguien dejó, solo porque existes, porque estás aquí, porque eres nuestro. Rafael se movió en su silla, despertándose por el débil sonido de la voz de Marina. ¿Está todo bien?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Todo es perfecto, respondió. Y por primera vez en su vida, al decir esas palabras, las creyó de verdad. La historia de Marina no terminó ahí, por supuesto. Las historias no terminan, solo se detienen en momentos que parecen lo suficientemente concluyentes como para llamarse finales. Hubo más años, más desafíos. Miguel creció y se convirtió en un niño inquieto, al que le encantaba correr, gritar y hacer justo lo contrario de lo que le pedían. Livia se convirtió en adolescente y luego en adulta, con todas las complicaciones que cada etapa trajo consigo. Hubo peleas, reconciliaciones, cambios de rumbo, sorpresas inesperadas. Beatriz apareció varias veces más a lo largo de los años, sin quedarse mucho tiempo, sin intentar recuperar lo que había abandonado. Ella y Livia desarrollaron una extraña relación, ni maternal, ni precisamente amistosa, sino algo intermedio. Un reconocimiento mutuo, una aceptación de que algunas historias no podían reescribirse, solo aceptarse tal como eran. Rafael aprendió a trabajar menos y a estar más presente. Marina aprendió a aceptar que merecía la vida que había construido, que no era suerte, casualidad ni favoritismo. Era el resultado de decisiones que había tomado, riesgos que había corrido y el amor que había dado, incluso sin garantías de recibirlo a cambio. Y los domingos por la noche, cuando los niños ya estaban acostados y la casa estaba en silencio, Marina a veces se sentaba en el porche a mirar las estrellas. Pensaba en la mujer que había sido, insegura, disminuida, convencida de que su valor dependía de lo que su cuerpo podía o no producir. Y pensaba en la mujer en la que se había convertido, madre de 2 hijos, esposa de un hombre que realmente la veía, dueña de una casa que era su hogar, de una vida que era completamente suya. La transformación no había sido fácil, no había sido rápida, no había estado garantizada, pero había sucedido, paso a paso, decisión a decisión, día a día. Y si alguien le preguntara cuál era el secreto, probablemente diría que no había ningún secreto, solo la decisión de no rendirse, de seguir adelante incluso cuando el camino era oscuro e incierto, de aceptar la mano extendida cuando se le ofrecía con sinceridad, de creer, contra toda evidencia, que aún podían pasar cosas buenas a quienes estaban convencidos de que no las merecían. Esta era la historia de Marina, o al menos una parte. La historia que empezó en una polvorienta parada de autobús y que, por ahora, descansaba en un balcón con vistas a un jardín lleno de flores que ella misma había plantado. El resto, los capítulos que aún no se habían escrito, tendrían que esperar a otro día. Pero esta parte, al menos, tenía un nombre que se parecía a un final feliz.